Como veníamos estudiando el Evangelio de Mateo, ya vimos el capítulo 1, el versículo 1 al 17 que habla de la genealogía. Lo vimos el martes anterior a este. Y hoy vamos a ver del Evangelio de San Mateo, el capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Se llama el nacimiento de Jesucristo. Y dice, el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, o sea, dejarla en secreto. Cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tenga miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Tremendo, ¿no? Aquí hay todo un acontecimiento. El contexto entonces literario y teológico de este pasaje es bien importante. Mateo ya había presentado a Jesús como el hijo de David, legítimo Mesías davídico, ya vimos eso en la genealogía, ¿cierto? Y también como hijo de Abraham, heredero de la promesa. Entonces venía pues del linaje de Abraham y del linaje de David, heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham, lo vimos la clase antepasada, y del linaje de David, o sea, rey, tenía el linaje davídico, eso lo vimos. Ahora empieza a narrar cómo ocurre la concepción mesiánica, mostrando que no es un nacimiento ordinario, sino un acto soberano de Dios en la historia. Antes de continuar, quiero decirles que el evangelio que más narra los acontecimientos del nacimiento de Jesús con más claridad es Lucas. Y los dos únicos que lo narran son Lucas y Mateo. Marcos y Juan no hablan de ello. Marcos no habla de ello. Y Juan habla de la preexistencia de Jesús. O sea que Jesús existió antes de encarnar en María. Ese es el foco de Juan. Recordemos que los evangelios sinópticos, que la palabra sinóptico viene de sinopsis, y sinopsis es un resumen, no pretenden dar todo un estudio teológico, sino hablar de las cosas más relevantes. Por eso se centran en aspectos muy importantes y no, y se dedicaron más a escribir los evangelistas sobre las últimas semanas del ministerio de Jesús, más que de la vida de Jesús desde su nacimiento. Entonces son muy cortos los datos. Hay un montón de libros apócrifos que son peligrosos porque hablan de cosas que son muy locas de pensar que escribieron algunas personas sin inspiración y muestran a Jesús pues después de los 12 años en un montón de acontecimientos y cosas que no son validadas. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. Mateo entonces escribe a una audiencia judía. Por eso el Evangelio de San Mateo es el primero que aparece en el canon bíblico. Y no fue el primero en escribirse. El primer evangelio en escribirse fue el Evangelio de San Marcos. Lo que pasa, y Mateos y Lucas se nutren del Evangelio de Marcos para hacer sus escritos y de una fuente que llama la fuente Q, que es unos escritos que habían de la tradición oral. Entonces, aunque Mateo es el primero que aparece en los evangelios, es porque conecta muy bueno el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque Mateo era judío y le escribe a los judíos. Y Mateo pretende mostrar que todas las profecías de Jesús acerca de Jesús, o sea, acerca de Jesús, no, acerca del Mesías, se cumplieron en la persona de Jesús. Por eso enseguida vamos a ver qué dice, cómo está escrito, ¿cierto? Esto se hizo para que se cumpliera la profecía tal.
Mateo siempre está mostrándonos que el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la persona de Jesús, ¿cierto? Entonces, una de esas profecías es de Isaías 7:14, que leemos muy bien: el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Y esa profecía se conecta con otra profecía, con un dato bien interesante. Acuérdese, es que estamos estudiando el Evangelio de Mateo, Héctor, y ya te metiste con Isaías y ya vas a ir a hablar de Gálatas. Claro, es que la Biblia es un cuerpo. En Gálatas 4:4 hay algo tan bonito. La profecía de Isaías que acabamos de leer dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal, una señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y en Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo, o sea, que todo era un plan y Dios tenía un tiempo específico para cumplir ese plan. Dios envió a su hijo, que nació de una mujer sometida a la ley de Dios, cuando se cumplió el tiempo. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo dice, el 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, o sea, Dios tenía un tiempo establecido para que viniera su hijo Jesús se encarnara. Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Entonces, mire qué bonito ese análisis. Isaías nos da la promesa. Los evangelios nos muestran el cumplimiento de la promesa. Y Pablo en los libros, en una de sus cartas, nos dice que eso estaba en un plan perfecto de Dios y cuando cumplió el tiempo establecido por Dios, Dios hizo que eso ocurriera, que se cumpliera esa promesa. En Mateo 1:18 al 19 dice, perdón, 1:18 dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Aquí es importante el acento que le da Mateo a que todavía era virgen, para entender que María quedó embarazada siendo virgen, ¿cierto? Que fue un acto sobrenatural. El nacimiento de Jesucristo fue diferente del cualquiera de los nacimientos mencionados antes en la genealogía. ¿Se acuerdan en la genealogía que leímos? Muy diferente. Allí encontramos una fórmula repetida una y otra vez. A engendró a B, B engendró a C. Y empiezan a decir que este engendró a este engendró a ese, pero ahora tenemos el registro de un nacimiento sin un padre humano. O sea, no hay un padre humano en este nacimiento. Los hechos que rodean este milagro y esta milagrosa concepción son expresados con dignidad y simplicidad. O sea, Mateo nos está dando una enseñanza teológica profunda, con mucha sencillez. María había sido prometida en matrimonio a José, pero todavía no había tenido lugar la boda. En esos tiempos era muy común que la mujer se comprometiera con su novio y se desposaran. En esos tiempos del Nuevo Testamento, el desposatorio era una especie de ceremonia de pedida de mano, pero más vinculante que el compromiso matrimonial actual. Ahora no es tan vinculante. Podía ser disuelto solo mediante el divorcio. Imagínense cómo era de vinculante ese lazo. Aunque una pareja prometida no vivía junta hasta la ceremonia de la boda, la infidelidad por parte de los desposados era considerada como adulterio y era punible con la muerte, o sea, podían ser apedreados si había infidelidad, si había adulterio. Durante la época de su desposorio, la Virgen María que quedó embarazada, sabemos todos por un milagro del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero sí lo sabían las personas que eran cercanas a ellas, hasta el mismo José. Mire que dice un ángel había anunciado antes, y eso lo encontramos en Lucas, no en Mateo, este misterioso acontecimiento a María. El Espíritu Santo vendrá con poder sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Recordemos que Lucas amplía más todo el acontecimiento. Una nube de sospechas empezaron a rondar. Esta mujer quedó en embarazo y está comprometida, está desposada con un hombre y quedó en embarazo.
Y entonces empezó un escándalo y flotó sobre María por parte de muchas personas. En toda la historia humana jamás había habido un nacimiento virginal. Cuando la gente veía a una mujer no casada y embarazada, solo tenían una posible explicación. Esta mujer adulteró, esta mujer fue infiel. Observemos algunos puntos. Desposada. El desposatorio judío era un contrato legal vinculante, como ya lo vimos, ya considerado marido y mujer, aunque sin convivencia ni relaciones. Antes que se juntasen, enfatiza la virginidad real de María. Mire qué dice, antes de que se juntasen, María quedó en embarazo. Entonces, está enfatizando la virginidad real de María. Y aquí lo acentúa mucho más. Fue concebido por el Espíritu Santo. Es una acción creativa de Dios, así como el paralelo con Génesis 1:2. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿En cuál principio? En el principio creador de Dios estaba el Espíritu Santo, que es el aparato creador, creando el verbo, pronunciando la palabra, porque la palabra creadora, por medio de él y para él fueron hechas todas las cosas y nada de lo que existe fue hecho sin él. Y el Padre tiene el plan perfecto de la creación, el ser trino creando. Entonces el Espíritu Santo que estuvo en la creación carnal del hombre ahora empieza con una creación más espiritual, ¿cierto? Y entonces afirma la concepción virginal no como un mito, sino como una afirmación histórica y teológica, con una historia real y está enmarcada en el estudio de Dios, en la teología. Jesús no es producto de voluntad humana, Jesús es producto de la iniciativa divina de Dios, como lo dirá Juan 1:13. No nacieron por padres humanos, sino que Dios mismo los engendró. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Dios nos hizo nacer a nosotros espiritualmente y a su Hijo, que era un ser divino, lo hizo venir al mundo en la condición de Dios y hombre en un acto sobrenatural, sin necesidad de un varón. Dios puede intervenir en situaciones imposibles y romper expectativas humanas, aunque nosotros en nuestra mente finita, limitada, no lo entendamos. Ese lo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Nicodemo, si yo te hablo de cosas humanas y no me entiendes, ¿cómo ha de ser que te hablara de las cosas espirituales profundas? No me entenderías. Hay cosas que ni los más grandes exegetas, biblistas pueden conocer. Hay cosas que se quedan veladas para nuestra mente finita. ¿Cómo explicar eso? No lo sabemos. Dios es poderoso. Ni José sabía aún la verdadera explicación de la condición de María. Fue una cosa tremenda. En Mateo 1:19 dice que José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Ah, ¿cómo así que no quiso avergonzarla en público? O sea que José pensaba que María había hecho algo malo. Entonces, él era un hombre bueno y su corazón bueno, bondadoso y misericordioso amó tanto a esa mujer que no quiso avergonzarla en público, dice el texto. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado, no hacer el escándalo, ¿cierto? Mire que ni José sabía la verdadera explicación de la condición de María. Podría haberse indignado incluso contra su prometida por dos causas. Primero, su evidente infidelidad contra él. Parecía una infidelidad, no. Y segundo, aunque inocente, si fuera inocente, casi inevitablemente sería acusado de complicidad. Es que usted es el esposo, usted es cómplice, entonces fue que ustedes tuvieron relaciones y hay un hijo. Entonces los dos deben ser apedreados porque es que ustedes no se habían casado, ¿cierto? O sea, por los dos lados estaba perdiendo José. Su amor por María y su deseo por la justicia les llevaron a la decisión de disolver desposorio, o sea, ese compromiso mediante un divorcio secreto. Él lo iba a hacer en secreto. Quería evitar el oprobio público que normalmente acompaña a una acción así. Entonces, José era ¿qué? Justo. La palabra justo no quiere decir legalista, sino piadoso, misericordioso. Ese era el José, el papá adoptivo de Jesús.
La ley permitía denunciarla, o sea, José podía haberla denunciado, porque la ley le daba esa posibilidad, pero José opta por la compasión. Mire que la ley en Deuteronomio 22-23 dice, supongamos que un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella. Si tal cosa sucedieron dentro de una ciudad, deberás llevarlos a ambos hasta la puerta de esa ciudad y matarlos a pedradas. La mujer es culpable por no gritar para pedir ayuda. El hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre. De ese modo limpiará esa maldad que hay en medio de ti. Entonces, imagínense, era una ley en Deuteronomio, capítulo 22, 23 al 24. José lo sabía. José encarna la justicia con misericordia, anticipando el etos del reino. ¿Qué significa ese etos? El carácter, costumbre o modo de ser. Cuando hablamos del etos del reino, nos referimos a la conducta y los valores que caracterizan a quienes viven bajo el gobierno de Dios. José era un hombre que vivía bajo el gobierno de Dios, era un hombre bondadoso, era un hombre bueno, era un hombre justo. Es un modelo de obediencia silenciosa y ética, José. Entonces la verdadera justicia nos enseña aquí José, no humilla, busca restaurar. Algunos pensamos humillar al que se equivoca, hacerlo quedar en ridículo, reflejarle su oprobio y su pecado delante de todos, llevarlo a los cuatro vientos, pero la verdadera justicia no humilla. La verdadera justicia busca ayudar a restaurar al otro. Mateo 1:20 dice, mientras consideraba esa posibilidad de irse en secreto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro fue concebido por el Espíritu Santo. Mientras este hombre amable, bondadoso, recto, justo y reflexivo estaba preparando su estrategia para proteger a María, un ángel del Señor se le apareció en sueños. Qué bonito. La situación, mire lo que le dijo, cómo lo saluda el ángel. José, hijo de David, bonito eso. Le está recalcando que él es del linaje de David, que tiene también su descendencia davídica. Estaba evidentemente pensada para despertar en él esas palabras, la conciencia de su linaje regio y para prepararle para el insólito advenimiento del rey Mesías de Israel. Tú eres de la descendencia davídica y el niño que está por nacer va a ser rey, porque viene del linaje de David por tu descendencia, por tu linaje, por tu genealogía, pero también de María. Él no debería tener reparos acerca de casarse con María después de ese anuncio. Cualquier suspicacia tocante a la pureza de ella carecía ya de toda base. Su embarazo era un milagro del Espíritu Santo y fue claro el mensaje para José por parte del ángel. Dios se revela en sueños, como en el Antiguo Testamento se le reveló a Jacob cuando le dio los sueños de que iba a tener un vestido muy bonito y que sus hermanos se iban a postrar delante de él y lo de los juncos que se doblaban delante de él y las estrellas, el sol y la luna, que él era como el sol y la luna y las estrellas se doblegaban sobre él. Todos esos sueños y Dios le dio la posibilidad de interpretar los sueños a José, ¿cierto? Daniel tuvo sueños también. Entonces, eso es bien importante. Ahora, miremos esa salutación. Hijo de David reafirma la línea mesiánica a través de José. La adopción entonces legal, porque era una adopción legal, él lo iba a adoptar legalmente, introduce a Jesús en la genealogía davídica, porque José es su padre original por la adopción legal de José. Esa adopción legal que el Dios le dijo, acepta esa adopción, acepta ese compromiso, acepta eso que te estoy entregando. Esa adopción hace que Jesús, en la genealogía davídica, por medio de su padre José, putativo o adoptivo, tenga el linaje de David, pero también por su madre María. La revelación no elimina el conflicto, pero trae dirección. Entonces Dios guía a los justos en medio de la confusión, es otra enseñanza.
Dios guía a las personas justos en medio de la confusión, de las preguntas que uno se hace, de todas esas cosas. Dios le da guía y le dice, mire, esto está sucediendo por esto, esto y esto. Dios da guía, Dios da discernimiento a sus hijos cuando somos justos delante de su presencia. No sé si alcancemos al siguiente, sí, veamos el versículo 21, lo alcanzamos. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él llevará a su pueblo, salvará a su pueblo de sus pecados, le dijo el ángel a José, ¿cierto? El ángel reveló luego el sexo del bebé, aún no nacido, y su nombre y la misión. Tendrá un hijo, varón, y le llamarás Jesús, le dio el nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerde que la palabra Jesús viene de Yeshua, porque es la transliteración al español, y Yeshua es Jesús salva, o Dios salva, ¿cierto? Yahvé salva, ¿cierto? Entonces su nombre y la misión que tendría. María daría a luz a un hijo, sería llamado Jesús, Yeshua, Yahvé salva, lo cual significa Jehová es salvación o Yahvé es salvación o Yahvé es el Salvador. Fiel a su nombre, entonces, Yeshua salvará a su pueblo de sus pecados. Este niño del destino era el mismo Yahvé, visitando la tierra para salvar al pueblo de la pena del pecado. Por eso cuando uno va al Evangelio de Juan, que es más espiritual, ese Jesús se presenta como el gran yo soy. ¿Y cuál es el nombre? ¿Qué es Yahvé? Yo soy el que soy. El nombre que Dios le dio a Abraham, a Moisés en el desierto, en la zarza. Diles que yo soy el que soy. Y yo soy el que soy se escribe Yahvé o Jehová, ¿cierto? Y Jesús dice en Juan, para dar a entender de una manera clara, Juan empieza a describir a Jesús con sus mismas palabras, atribuyéndose la condición del mismo Yahvé. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el agua viva, yo soy el pan de vida. O sea, Jesús está hablando que es el gran yo soy. Jesús, Yeshua, Yeshua, el gran yo soy, salva. No nos salvará de Roma, sino del pecado. Redefine la experiencia mesiánica. Entonces, el núcleo del evangelio es la salvación del pecado, es el núcleo de la buena noticia. La palabra evangelio, buena noticia, es la salvación del hombre del pecado por Yeshua, el Hijo de Dios. Jesús no solo enseña, no enseña a las personas ni hace milagros, no, redime al hombre dentro de su ser, refiere a la naturaleza del ser, la existencia, la realidad fundamental de las cosas, yendo más allá de las apariencias, porque no fue una transformación aparente, fue una transformación total. Por eso hay que nacer de nuevo. El mayor problema humano no es político. Algunos piensan que el problema de la humanidad es político, tampoco es social. El problema más grande del ser humano es espiritual, es el pecado. Y la única solución al pecado no la va a dar ningún sistema político, ni social, ni ideológico, ni las ciencias humanas. No, la única solución para el problema del hombre, la única solución es Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer sometido a la ley. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito de Dios, con el plan perfecto de Dios, como lo dirá Isaías 53:10. Por medio de él tuvieron éxito los planes de Dios. Dios tenía un plan. Por eso él al final, en la cruz, cuando se está muriendo, la última palabra que dice Jesús es tetelestai, que quiere decir consumado es, todo está hecho, ya cumplí. O sea, el plan quedó cerrado, Señor, ya cumplí con lo que tú tenías presente. Tetelestai, he cumplido, Padre. Todo ha sido consumado. Todo tal y como tú lo preparaste fue llevado a cabo. Por eso en Getsemaní decía que no me hagas mi voluntad sino la tuya. Y cumplió con la voluntad del Padre. En la siguiente semana, queriendo Dios, seguimos con los versículos 22 al 25 para terminar esta parte del nacimiento de Jesús, porque el tiempo es corto, pero vamos avanzando.
Le damos gracias a Dios, pues, por este tiempo que nos permitió compartir sobre el nacimiento virginal de Jesús en María a través del Espíritu Santo.